Cuando escuchamos hablar del hombre lobo, nuestra mente de inmediato nos refiere a mito o leyenda, cuentos inventados para asustar a los niños. Pero cuando a este tema le adjuntamos el término licántropo o licantropía, de inmediato parece tomar un nuevo contexto, de más seriedad y credibilidad. El término licántropo proviene del antiguo griego, la unión de dos palabras, lican, que significa lobo, y antropos, que significa hombre. Pero mucho más atrás en la historia, en el antiguo Egipto se cuenta que existía un ser con unas características muy parecidas. Ellos lo llamaban Anubis y para ellos era el dios de la muerte, el cual les enseñó todos los secretos para embalsamar los cuerpos. El día de hoy comenzaremos una serie, nuestra primer serie, acerca de testimonios inéditos, de testigos reales que nos contaron sus experiencias con supuestos licántropos. Si te gusta este tipo de temas, si te gusta nuestro trabajo, tu apoyo es muy importante para nosotros. Puedes dejarnos un like, un comentario o compartir para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos seguir trayendo este tipo de temas. Nuestra primera historia acerca del licántropo sucede en Gévaudan, Francia, en agosto del año 1764. Esta historia bastante conocida en el continente europeo, ya que en aquel momento apareció un ser bastante aterrador, el cual denominaron la bestia de Gévaudan. Cuentan que en las noches comenzó llevándose los animales de la granja, los destrozaba y dejaba sus partes regadas por las fincas. Pero más adelante se atrevió a más y comenzó a llevarse a los hijos de los granjeros. 7 personas desaparecieron en una semana y fueron encontradas destrozadas dentro del bosque en inmediaciones de Gévaudan. Todos los cuerpos tenían una característica en común: no tenían cabeza. En un principio se pensó que podría ser una jauría de lobos, ya que esta región es conocida por precisamente el avistamiento de estas criaturas. Pero, ¿qué tipo de lobo decapita a un ser humano? Por lo tanto, se organizaron brigadas de búsqueda, hombres armados con sus carabinas, que fueron tras la pista de un aparente hombre lobo. Pero solo encontraban lobos comunes y corrientes, algunos más grandes que otros. Los cazaban y decían: ahí está, este es el animal que ha estado cometiendo estos crímenes. Pero los eventos seguían sucediendo. A lo largo de un año, casi 100 personas desaparecieron y fueron encontradas días después dentro del bosque, nuevamente sin cabeza. Finalmente cuenta la historia que a uno de los cazadores, un cazador muy especial, le dijeron que si quería cazar al hombre lobo, debería llevar balas de plata en su carabina, porque también se decía y se creía que algunas personas que lo habían visto le disparaban con las ordinarias balas de plomo y éstas simplemente rebotaban en esta bestia. Así que él tomó una medalla de la Virgen hecha de plata que le había regalado su abuela, la mandó a fundir y a convertir en 2 balas, las puso en su carabina y se fue a la búsqueda de este animal. Y así fue. Un año después de los eventos de agosto de 1764, finalmente, este cazador trajo consigo a la bestia. Varias personas tuvieron que ayudarlo porque el peso era de más de 160 libras, medía casi 2 metros. Y cuando lo examinaron, ninguno de los profesionales pudo decir qué tipo de animal era. Por supuesto, no era un lobo, a pesar de que compartía ciertas características. Una de las características más importantes fue la cantidad de dientes que encontraron en el cráneo: 42, exactamente la misma cantidad que poseen los lobos.
pero quedó en la historia y en los anaqueles de que esta criatura no tenía nombre. Por lo tanto, muchos dijeron que se trataba de la maldición del hombre lobo. Historia número 2. Esta sucede en el país latinoamericano de México. Cuentan que había una bruja, una hechicera que tenía mucho poder y había tenido una hija. Pero esta hija no le hacía caso, le desobedecía en todo y permanecía en constantes conflictos con la madre. Una vez, cuando tuvieron una pelea, la más fuerte de su historia, la hija se atrevió a levantarle la mano a la madre y la golpeó. Entonces, llena de ira y poseída por la furia, maldijo a su hija y le dijo: desde entonces te condeno a que en las noches de luna llena te conviertas en mujer lobo. Cuentan las personas que conocen esta historia que así fue. Esta chica se fue de la casa, nunca más volvió a ser vista, pero en las noches una jauría de lobos comenzó a aparecer en la zona. Pero era curioso, porque en algunos casos atacaban a las personas y a los animales, y en algunos casos no. De hecho, una testigo cuenta que una vez llegaron a una hacienda que era propiedad del que había sido el novio de esta chica. Y cuando los lobos trataron de atacarlo, la loba principal, la más grande, se paró enfrente de las otras y las detuvo. Parecía haber atisbos de civilización o conciencia dentro de este ser, lo cual les llevó a pensar que esta era la loba que había sido la hija de la bruja hace un par de meses atrás. Existen muchos más relatos y testimonios inéditos acerca de este tipo de seres, de los licántropos. Pero por el día de hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Si este video consigue tu apoyo, contaremos muchísimas más historias aterradoras, escalofriantes e inéditas acerca de contactos reales con los licántropos. Finalmente, como siempre digo, tú decides si es un mito o una realidad.